Dios se ha revelado. Es a partir de esta afirmación que la teología reformada construye toda la argumentación doctrinaria. La Biblia dice que Dios en su soberana voluntad ha dado a conocer su ser y sus propósitos a los hombres. Dios ha dejado tanto el testimonio en el universo creado, como también en las páginas de las Sagradas Escrituras, este acto revelador. Además, podemos ver en la encarnación la revelación máxima de Dios en Jesucristo. Sin este acto de revelación de, de parte de Dios, como Dios tomando la iniciativa, sería imposible tener conocimiento salvador de Él. Respecto a la revelación, como dijimos, es un movimiento que se produce desde Dios hacia el hombre. Dios dándose a conocer. Él revela cómo debemos relacionarnos con Él cuando nos muestra el plan redentor. Es decir, reconocer nuestra condición pecaminosa y tener una correcta relación con el Creador. Históricamente, hay dos formas en las que se ha dividido la forma en que Dios se revela a los seres humanos. Se han denominado como la revelación general y la revelación especial. Antes de tratar en específico estos temas, vamos a hablar un poco del concepto de revelación. Primero, acerca del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, dice el teólogo Wolfgang Pannenberg, es el punto de partida de toda religión, ya que la realidad de Dios es el presupuesto de su adoración por parte de los hombres. Sin embargo, este conocimiento no solo puede ser verdadero cuando se confronta con la realidad divina. Por lo tanto, él debe poseer su origen en Dios mismo. Podemos conocer a Dios en la medida que Él se hace conocido. De allí que el conocimiento de Dios es posible solamente por revelación, tanto por la revelación especial como por la revelación general. Si Dios nunca se hubiese dado a conocer, el hombre jamás habría llegado a tener por sí mismo un conocimiento claro y correcto de Dios. Respecto al concepto de revelación. El término revelación significa, para la doctrina cristiana, lo siguiente, según Buswell, que Dios se ha dado a conocer al hombre, así como las verdades pertinentes a sí mismo. Los seres humanos solamente pueden conocer lo que Dios ha escogido que conozcan. La Escritura nos dice lo siguiente cuando Pablo está escribiendo a los Corintios. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La Escritura entonces nos dice que debido a que la naturaleza de Dios y la del hombre son esencialmente diferentes, entonces el hombre no se puede acercar a su Creador por sí mismo. Cuando se acerca a la idea de creación, según el apóstol Pablo en Romanos, lo que hace es crear meros ídolos o dioses hechos a su propia imagen y semejanza. Esto producto de la caída. Ya lo veremos en Revelación General y su relación con la teología natural. Entonces, esta caída, como decía, generó una profunda división. Una profunda división no solo entre Dios y el ser humano, sino también entre las capacidades mismas del ser humano para conocer a Dios. Recordemos que antes de la caída, Adán y Eva tenían una relación íntima y una relación diaria con Dios. Siempre, según nos dice el Génesis, donde Dios tomaba la iniciativa y Dios iba y como cada tarde los visitaba. Cada vez que nosotros pensamos en la condescendencia divina, o sea, Dios acercándose al hombre, lo hace en diversas situaciones. Por ejemplo, podemos ver cuando Dios se acerca a Moisés para llamarle
para liberar a su pueblo y luego también revelar y dar a conocer e inspirar los 5 primeros libros de la Biblia. Podemos ver también el caso de Abraham, donde Dios toma un hombre de Ur, de los caldeos, tomando la iniciativa ¿para qué? Para salvaguardar la venida de la simiente de la mujer. Y volviendo a eso, haciendo mención precisamente a eso, Dios, eh, inmediatamente después de la caída, lo que hace es tomar la iniciativa respecto a lo que había pasado y dar una promesa de redención. La Biblia entonces nos dice en diversos lugares que Dios, que el hombre no puede conocer a Dios perfectamente o no puede conocer a Dios en términos de la salvación, sino por medio del propio Dios. El teólogo y filósofo cristiano Theo Donner escribe lo siguiente en su libro Introducción a la Teología. Así afirmamos la posibilidad de una revelación, a la vez que decimos que la revelación es siempre un acto de gracia por parte de Dios. Es un acto en el cual Dios condesciende a entrar en el mundo humano. Toda revelación es encarnación. Y sigue. En toda revelación, Dios se hace antropomórfico, porque entra en el mundo humano para darse a conocer. ¿Qué quiere decir Theo Donner con estas palabras? ¿Y por qué siempre la revelación es un acto antropomórfico? ¿Por qué? Porque cuando Dios entra en el mundo y usa palabras que son de los seres humanos. Cuando revela ciertas cosas de su carácter, también usa palabras y usa ciertas analogías que nosotros podemos entender en nuestro lenguaje. Además de eso, cuando Dios se hizo hombre, también fue encarnación. Eso quiere decir que siempre Dios ha condescendido a tomar forma humana, ya sea en palabras o en la palabra encarnada, para revelarse a los seres humanos. ¿Cómo es la forma en que Dios usa a lo largo de la historia de la redención la revelación? Es decir, las formas en que Dios se revela. Primero, tenemos las teofanías. Esta palabra viene del griego que significa manifestación de Dios. Se refiere a todas las apariciones y a las manifestaciones poderosas visibles de Dios. Habían manifestaciones bastante periódicas, por ejemplo, hasta el tiempo de Moisés. Podemos ver que en todo ese proceso de revelación, de la primera parte de la revelación bíblica, podemos ver que hay una gran cantidad de teofanías. Podemos referirnos, por ejemplo, al mismo Edén cuando estábamos hablando, o también cuando en la época de los jueces, o en la época de Josué, cuando se le presenta el general de las huestes del Señor y Josué permite, perdón, este ángel permite que se le adore, es el ángel de Jehová. La característica principal de la teofanía es lo físico, o sea, lo sensorial. Esto quiere decir que los seres humanos pueden captar, pueden con sus sentidos ver la presencia de Dios. De alguna manera, Moisés, como dije, en la zarza, y así sucesivamente podemos ver un sinfín de momentos en la historia de la redención que Dios se revela por medio de teofanías. También, desde los tiempos de Moisés, el Señor usa otro modo de revelación, que es la profecía. La revelación, entonces, por profecía, era un modo indirecto, ya que el Señor mostraba su mensaje al profeta, ya sea por una visión, o ya sea por un sueño, o otras formas. El profeta debía transmitir fielmente este mensaje. Entonces la fidelidad que debía tener era extremadamente importante. De hecho, existía una amenaza en el Deuteronomio en contra de los profetas que hablaban diciendo que hablaban de parte de Dios y no se cumplía tal profecía. Es por eso que hoy día, si estuviéramos en la época del Antiguo Testamento, muchos tendrían que ser dados por muertos. Todo este periodo de revelación, o de la misma forma en general, porque por ejemplo tenemos también momentos en esta revelación durante el Antiguo Testamento, que también vemos teofanías, sobre todo en la época de Moisés, como dije, pero fue desde la
muerte, desde Moisés hasta el, hasta el periodo de Juan el Bautista, que Dios se reveló. Entendamos que tenemos allí un periodo de 400 años de silencio, pero a la usanza antigua es el propio Juan el Bautista quien cierra este proceso, o podríamos decir que Jesús es esta gran bisagra cumpliendo la promesa del propio Moisés, que decía que de entre ellos iba a venir un profeta, el gran profeta, el profeta, por antonomasia. Veamos entonces también la revelación en la persona de Jesucristo. Cristo es la máxima revelación de Dios. Lo explico de la siguiente manera. Si Cristo es la máxima revelación de Dios, entonces la Escritura no lo es. Sí lo es, porque la Escritura toda habla de Jesucristo. Toda la Escritura habla de Jesús. Entonces, es absolutamente incongruente decir que Jesucristo sí es la revelación máxima de Dios y desechar la Escritura como inspirada por Dios, porque esta es la que nos da el testimonio de Jesucristo. Y el escritor de la epístola a los Hebreos nos dice lo siguiente respecto a esta forma de revelación antigua y cómo cambia esa revelación en Jesucristo. El 1 y el 2 del capítulo 1 de Hebreos dice así: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A él lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Detengámonos un poquito acá. ¿Qué tenemos que decir sobre este texto? Primero, que no hay ninguna otra revelación encarnada más que Jesucristo. Cuando hablamos de la Escritura, estamos hablando de la palabra de Dios. No la contiene, no es que contenga la palabra de Dios, no es que sea un testimonio de la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. ¿En virtud de qué? Porque toda la Escritura habla de Jesucristo, tanto el Antiguo Testamento, anunciándolo, tanto el Nuevo Testamento, describiendo su paso en la tierra y también el anuncio de su venida y de su vida y reinado en la iglesia. Solamente podemos encontrar aquel contenido en la Escritura, no en ninguna otra parte. Entonces, cuando queremos disociar la Biblia de Jesús, como diciendo, sí, Jesús es la gran revelación de Dios, sí lo es. Pero ¿cómo conocemos? Lo conocemos solo y exclusivamente en la Escritura. Y por medio del Espíritu Santo tenemos una relación con Él. Entonces, el Señor toma forma de hombre y habita entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Filipenses dice que Él no consideró cosa a qué aferrarse el ser igual a Dios, sino que vino y se hizo uno de nosotros, se encarnó, vivió entre nosotros. La pregunta es entonces, ¿dónde conocemos los actos, los hechos, los dichos, los portentos de Jesús? En la Escritura. Entonces, pasamos a esto, la Biblia. Este asunto lo vamos a tratar con mayor profundidad más adelante, pero podemos decir que la Biblia es el testimonio escrito de toda la revelación de Dios. Todos los demás medios de revelación están consignados a ella. La revelación de la Escritura es total e infalible. Tenemos la verdad. Así como Pedro dijo, tenemos a nuestra disposición la palabra profética más segura, a la que hacemos bien a estar atentos como una antorcha encendida en un lugar oscuro hasta cuando aparezca, hasta cuando nazca en nuestros corazones el lucero de la mañana. O sea, las Escrituras, como el propio Jesús le dijo a los caminantes de Emaús, ellas dan testimonio de mí. Pasemos entonces a la revelación general. Vimos que el Señor, o que la forma la causa por la cual no podemos conocer a Dios perfectamente sin la Escritura es porque somos una humanidad caída. Históricamente vemos este hecho. ¿Por qué razón? Porque
Cada cultura tiene su religión y todos llegan a la convicción de la existencia de la deidad. Pero nadie por medio de ese camino puede conocer a Jesucristo el Salvador. En términos de la revelación general, el Salmo 92:2 nos dice: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí lo que está diciendo el salmista, que la Biblia presupone la existencia de Dios. La Biblia es producto de la revelación de Dios, producto de la inspiración de Dios. Nunca intenta probarla. Ahora, debemos decir con justa razón que hay formas en la teología filosófica o la teología natural donde se puede llegar a la convicción de que Dios existe, sin llegar a Jesucristo y sin tener un conocimiento salvífico. Porque es posible, por medio de la razón, reconocer la existencia de la deidad. Y esto lo podemos ver tanto en las manifestaciones culturales de cada pueblo, y también lo podemos ver en la historia de la filosofía. Sigamos y ya tendremos un episodio, un momento para hablar sobre teología natural y si es posible hablar de teología natural y si tiene un espacio en la teología cristiana. Entonces, sigamos. Hay un teólogo español llamado José Grau, en el libro número 1 del curso de formación teológica, que recomiendo mucho, Introducción a la Teología, dice lo siguiente: entendemos por tal la que nos es dada en la contemplación de los fenómenos de la naturaleza. Es el estudio de las leyes que la rigen. Es la constitución y operación de la mente y el cuerpo humanos. Y en todos los hechos en la historia colectiva y la experiencia personal. Entonces, esta revelación general es la forma en que Dios se hace conocer a través de su universo creado, a través de su creación, también a través de la conciencia de los seres humanos, como queda consignado en los primeros capítulos de Romanos. También en el gobierno providencial de su historia. No podemos negar que la historia es teleológica. Esto quiere decir que va hacia un fin. Esto quiere decir que la historia terminará como la conocemos, con la irrupción de manera sorpresiva del Hijo de Dios en este orden de cosas y en esta dimensión de cosas. Primero, debemos decir que la revelación general es universal, porque está a disposición de todos los seres humanos. Veamos un poco lo que nos dice Juan Calvino en la Institución de la Religión Cristiana, en su primer libro. Dice así: infinitas son las pruebas, así en el cielo como en la tierra, que nos testifican de su admirable sabiduría y poder. No me refiero solamente a los secretos de la naturaleza que requieren particular estudio, como son la astrología, la medicina y toda ciencia de las cosas naturales. Me refiero también a los que son tan notorios y palpables, que el más inculto y rudo de los hombres los ve y entiende, de suerte que es imposible abrir los ojos sin ser testigo de ellos. Entonces, me gustaría tocar también aquí este texto que he mencionado varias veces, que es Romanos capítulo 1, donde el Señor, inspirando al apóstol, nos dice que la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen toda verdad. Me explico, dice. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Dios creó, de modo que nadie... La revelación general también es natural. ¿En qué sentido? En que Dios se revela en la naturaleza. El acto mismo de revelación es un acto sobrenatural,
porque es el Dios invisible, el Dios eterno, el Dios que está por sobre todas las cosas, el Dios trascendente, el que se da a conocer. Pero una vez que se ha dado a conocer en su creación, decimos que esto es natural, porque además es un acto no donde Dios se esconde, sino donde Dios se revela en su naturaleza. Él, como creador, se manifestó al hombre en el mundo creado y también manifestó su cuidado providencial en ello. Entonces, así como la escritura mira la historia, mira la naturaleza, porque Dios es quien sustenta y gobierna todo aquello. Por eso que creemos también que es un acto permanente de Dios. La revelación general también es un acto libre. ¿En qué sentido? Porque Dios se quiso revelar, como ya dijimos. Dios no tenía la necesidad de crear. Dios no tenía la necesidad de hacerlo, sino que toda iniciativa es, toda revelación es iniciativa absolutamente de Dios. La revelación general también es objetiva. ¿En qué sentido? En que está allí, está disponible para todo aquel que quiera observarla. A pesar de que es objetiva, tenemos que decir que es insuficiente también. ¿Por qué? Porque esta no fue programada para traer un mensaje de salvación a los seres humanos. Quien trae el mensaje de salvación es el propio Señor Jesucristo, la palabra encarnada de Dios. No encontramos en ella, en la revelación general, un mandato de arrepentimiento y fe. Ciertamente nos muestra ciertos atributos de Dios, pero no nos lleva a la revelación, no nos lleva como nos lleva a la revelación especial, al conocimiento del Evangelio, al conocimiento de Jesucristo y a la salvación. Entonces, todo el conocimiento que podemos adquirir por medio de la revelación general va a ser escaso. Según Bavinck, la historia de la filosofía confirma esto, ya que en ella registra cómo los sistemas filosóficos rompen unos con otros y que el destino siempre ha sido alguna forma de agnosticismo. Bavinck también dice que otra prueba de esta insuficiencia está en el hecho de que claramente demostrable que ninguna persona ha quedado satisfecha completamente con una religión natural. La diferencia entre la religión y la revelación general. El ser humano dijimos que esto es un ser religioso, un ser creado a la imagen de Dios. Lo creó para relacionarse con Dios. Esto lo podemos ver claramente cuando nosotros preguntamos a las personas cómo es el mundo que ellos se imaginan, el mundo ideal que ellos se imaginan. Y ciertamente, si hacemos esta pregunta, nos vamos a encontrar con personas que hablan de paz, de justicia, de sanidad, donde no hay enfermedades, donde no haya dolor, donde no haya sufrimiento, etc. Está grabado en el corazón de los hombres esta reliquias de la religión, o ese sensus divinitatis, como llamaba Calvino, esa sensación de lo divino, de que hay algo más. Cuando miramos el mundo, seamos religiosos, formales o no, decimos lo siguiente: esto no está bien, esto no es como debería ser. El simple hecho de que el hombre sea un ser religioso nos dice mucho. Los demonios no tienen religión, pero ellos no dudan en la existencia de Dios. Incluso algunos dicen que no solo saben que Dios existe, sino que también tiemblan. Bueno, a veces son mucho más temerosos de lo que somos nosotros de Dios. Los animales tampoco tienen religión. Es una cuestión exclusiva de los seres humanos. Y la religión en la escritura es definida básicamente como el temor de Jehová. El temor a Dios es esa la religión de los seres humanos. El teólogo sistemático Louis Berkhoff dice lo siguiente: la escritura nos enseña que la religión es una relación del hombre para con Dios, en la cual el ser humano se da cuenta de la majestad absoluta y el poder infinito de Dios, a la par que su propia pequeñez e insignificancia y de su completa impotencia.
Podemos pues definir a la religión así: una relación con Dios voluntaria y consciente que se expresa en una forma de adoración rebosante de gratitud y en un servicio lleno de temor. La forma de esta adoración religiosa y el servicio a Dios no es producto de la voluntad arbitraria del hombre, sino que ha sido determinada por Dios mismo. Entonces podemos decir que la religión es algo así como el fruto de la revelación, o es la respuesta a la revelación general de Dios. A la observación de lo que Dios ha hecho, el hombre responde religiosamente. Vamos a echar una mirada ahora a la relación entre revelación general y teología natural. ¿Qué es la teología natural? Podemos leer en el Salmo 91, donde dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este texto nos dice claramente cómo podemos conocer a Dios. Podemos conocer a Dios mediante la observación de la naturaleza y también de la conciencia o la construcción humana. De hecho, la filosofía de la religión, la teología filosófica, se enmarcan en esta búsqueda de Dios sin religión o sin teología o sin hacer referencia a ningún texto sagrado o a ninguna revelación sobrenatural. Entonces, la teología natural ve su primer reflejo, su primera manifestación en la teología de Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, Aquino lo que hace es tomar elementos de Aristóteles. La teología natural adquirió importancia en la teología cristiana en el tiempo de Tomás. El escritor Alistair McGrath, él tiene un libro que se llama Teología Sistemática, Histórica y Filosófica, una introducción a la teología cristiana. Él aborda ciertos elementos, sin embargo, en este último tiempo se ha traducido un libro al portugués, seguramente lo tendremos pronto en castellano, que se llama Teología Natural, un nuevo abordaje. ¿Qué dice este teólogo, científico primero, y luego teólogo, Alistair McGrath, sobre la teología natural? Para Tomás de Aquino, la creación demuestra una semejanza, una similitud fundamental con Dios, fruto, en cierto sentido, del hecho de ser Dios la causa del mundo y de todo aquello que fue creado en él. Por ser imposible afirmar que todo aquello que Dios creó haya venido a existir de forma espontánea, la existencia de todas las cosas pueden ser consideradas como consecuencia de una relación de dependencia causal que se establece entre creación y creador. Ahora, respondamos la pregunta si es correcto hablar de teología natural o si es correcto darle en la teología cristiana un espacio a la teología natural. Creemos que la terminología, para usarla dentro de la teología cristiana, puede ser un tanto peligrosa. ¿Por qué razón? Porque ya hemos dicho que solamente por medio de la razón es imposible llegar al Dios de la Escritura o a Jesucristo. Pero sí debemos decir que la filosofía de la religión ha logrado elaborar ciertos elementos, por ejemplo, para la existencia de Dios por medio exclusivamente de la razón. Nos referimos a los teólogos filosóficos o a los filósofos de la religión, donde por medio de argumentos tomados de la filosofía pueden llegar a demostrar no sólo la existencia de Dios, sino también ciertos atributos de Dios. Entonces, desde mi particular punto de vista, hablar de teología natural puede ser confuso.
pero hablar de filosofía de la religión no resulta nada confuso. Quiero decir con esto que los seres humanos tenemos la capacidad filosófica para llegar a la conclusión de que Dios existe. Y esto está en completa concordancia con el primer párrafo grande del Salmo 119, y también está en concordancia con lo que dice Pablo en el capítulo 1 de Romanos, donde hablamos de que los seres humanos tienen a disposición las cosas para conocerle. Entonces, creo que la teología natural puede llevar algunos peligros, pero si estamos afianzados en la Escritura y dándole el espacio fuera de la teología cristiana, es posible hablar de una teología natural. El teólogo suizo Karl Barth, consciente del peligro de esta afirmación, negó toda posibilidad de una revelación general. Sin embargo, Karl Barth cometió el error de igualar la revelación general con la teología natural. Entonces, para redondear este tema, la teología reformada siempre admitió la posibilidad de una revelación general, la cual se manifiesta en la creación, en la providencia. Los reformadores también han confesado esta revelación general, que no puede traer un conocimiento redentor, lo cual es posible solamente por medio de una revelación especial en Jesucristo. Ya citamos Romanos 1, incluso lo leímos. El apóstol dice que el hombre no entiende o no interpreta correctamente la revelación general en todo su significado, la corrompe y a veces incluso niega la existencia misma de Dios. Si miramos la historia de la filosofía, sabemos que no en todos los casos sucede aquello. Las confesiones de fe de la Iglesia Reformada concuerdan totalmente con la enseñanza bíblica. En el capítulo 1.1 de la Confesión de Fe de Westminster voy a leer la versión de 1903, que es la que reconoce la Iglesia Presbiteriana de Chile, dice lo siguiente, el primer párrafo. Capítulo 1.1. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad, la sabiduría y el poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa, sin embargo no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo que plugo a Dios en varios tiempos, en diversas maneras, revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Además, para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, le plugo dejar esta revelación por escrito, por todo lo cual las santas escrituras son muy necesarias, y tanto más cuanto han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios se reveló su voluntad a su iglesia. Entonces, tiene un lugar la teología natural, probablemente fuera de la teología cristiana. Pero no podemos desconocer los avances y también el material que nos provee para el diálogo con el secularismo los filósofos cristianos. Pasemos ahora unos minutos encontrando en la Escritura ciertos pasajes que nos muestran la revelación general. Uno de ellos, y tal vez el más conocido, es el Salmo 19, que dice lo siguiente, lo leo en Reina Valera contemporánea. Los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento revela la obra de sus manos. Un día se lo cuenta a otro, una noche se lo enseña a la otra noche, sin palabras, sin sonido, sin que se escuche una sola voz. Su mensaje recorre toda la tierra y llega al último rincón del mundo, en donde el sol pasa la noche. El sol, cual novio que sale del tálamo, cual si fuera un poderoso guerrero, se levanta alegre para hacer su recorrido. Sale por un extremo de los cielos y sigue el curso hasta el otro extremo, sin que nada se esconda de su calor. Podemos ver
sobre todo en esta primera parte del Salmo. La segunda parte, ¿no?, va a tratar acerca de precisamente la revelación especial. Comienza en el 7, la ley del Señor es perfecta. En esta primera parte podemos ver que el salmista está diciendo que los cielos, el firmamento, que los días, las noches, el sol, son manifestación de la gloria de Dios, de la gloria de este Dios creador, que ha hecho todo perfecto. También el salmista utiliza ciertos verbos aquí. Dicen que los cielos proclaman, el firmamento revela, un día cuenta, una noche enseña, etc. Entonces tenemos frente a nosotros una revelación no verbal diciendo que Dios existe. A pesar del silencio de esta revelación, en el sentido de las palabras, podemos confirmar que llega hasta toda la tierra. Manifiesta entonces la gloria, manifiesta su poder, manifiesta la sabiduría de Dios. En Hechos capítulo 14, versículos 15 al 16, nos cuentan de Pablo y Bernabé en la ciudad de Listra. El texto dice, el Dios vivo que hizo el cielo y la tierra. Luego de haber operado un milagro en el nombre del Señor Jesús, fue una curación de una persona enferma de una pierna, un cojo de nacimiento. Los habitantes de la ciudad, que eran paganos claramente, por esta situación asimilaron que eran dioses griegos. O sea, dijeron Júpiter y Mercurio. Era Pablo, Júpiter era Bernabé, Pablo, Mercurio, que era el que hablaba. Y preocupado por la situación y también con el propósito de comunicar el Evangelio, les explica que ellos son solamente hombres y le expone la verdadera naturaleza de quien es Dios. Le presenta a Dios como creador. Les dice quién hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Para los griegos esto era muy relevante porque los dioses eran los que habían creado, eran patronos del cielo, de la tierra, del mar, y Pablo dice que Dios es el creador de todo. En los versículos 16 y 17 nos dice las siguientes palabras. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y si bien no les dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias de los cielos y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Pablo muestra y enseña la providencia de Dios, su cuidado continuo en el mundo, y los pone a ellos como testigos. ¿Por qué? Porque Él es el que ha dado todos los frutos de la tierra, todo lo que ellos han cosechado, todo lo que ellos han visto, que ha llenado de alegría sus corazones, es precisamente, viene de Dios. Ya vimos el capítulo 1 de Romanos, cuando habla de que por el rechazo que los seres humanos hacen de Dios, Dios ha manifestado su ira y ha entregado a las personas a esta depravación total. Y también nos habla de la ley escrita en nuestros corazones. Eclesiastés nos dice que Dios puso eternidad en el corazón del ser humano y ellos han buscado sus propios males. Existe una ley escrita en el corazón de los seres humanos. Según el capítulo 2 de Romanos, versículos 14 y 15, dice lo siguiente. Romanos capítulo 2, 14 y 15, lo voy a leer en Reina Valera, perdón, en NBI, dice así. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. Como lo atestiguan su conciencia por sus propios pensamientos, algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Entonces, a esto se le llama la ley natural. Juan Calvino, en su comentario a los Romanos, dice lo siguiente. El fin de la ley natural es hacer al hombre inexcusable. Podríamos definirla adecuadamente diciendo que es un sentimiento de conciencia mediante el cual discierne entre el bien y el mal.
lo suficiente para que los hombres no pretexten ignorancia, siendo convencidos por su propio testimonio. Institución de la religión cristiana, en 2.2.22. Ahora pasaremos a revisar la revelación especial. El texto que habíamos citado de José Grau dice lo siguiente: en sus páginas tenemos el testimonio de que Dios no solo obró en la historia mediante intervenciones especiales, sino que su providencia buscó a aquellos que, guiados por el Espíritu Santo, pusieran por escrito el relato de los hechos de Dios y su interpretación divinamente inspirada. Hablábamos y dejamos claro que la revelación general es insuficiente. Y no es, ¿en qué sentido es insuficiente? No es suficiente para generar una teología cristiana y tampoco es suficiente para conocer a Dios en cuanto redentor. Sí, en cuanto creador, sí lo podemos conocer. Ya leíamos el capítulo 19, el Salmo 19, donde nos muestra que Dios ha dado testimonio de sí mismo en todas las, la creación, y además también en la conciencia de los seres humanos. Entonces, el concepto de revelación especial, Herman Bavinck dice que la historia nos enseña que la religión no puede sobrevivir de la revelación general solamente. Por eso que la fe cristiana se fundamenta en una revelación especial, y la Escritura es el libro de esta revelación especial. Esa es la idea que nos presenta Herman Bavinck. También, en su dogmática reformada, define la revelación especial como un acto libre y voluntario de Dios, por el cual se da a conocer a los seres humanos con el fin de que por ella estos puedan llegar a tener una relación correcta con Él. Hay ciertas características que nos propone Bavinck en esta definición. Primero, que es un acto libre y voluntario. Esto quiere decir que Dios nadie lo obligó, no tenía ninguna obligación de darse a conocer. Fue Dios libremente, graciosamente, revelando su voluntad a través de hombres, profetas, y estos hombres, a su vez, escriturando la voluntad de Dios. Es por eso que en el acto de revelación Dios se da a conocer, o corre el velo que hay para que los seres humanos lo conozcamos en cuanto redentor, no solo en cuanto creador. Otro elemento que podemos desprender de esto es el propósito que tiene. La definición que nos dio Bavinck nos dice que Dios se reveló a los hombres para que puedan tener una relación correcta con Él. Aquí vemos entonces que una teología verdaderamente cristiana puede ser solamente basada en la revelación especial. La revelación especial es suficiente y es complementaria a la revelación general. La revelación general no podríamos interpretarla correctamente si no tenemos de por medio la revelación especial. La revelación general testifica que hay un Dios y los hombres quedan sin excusa, pero la revelación especial no solo nos dice que Dios existe, sino que también nos dice lo que Dios es, nos dice lo que Dios exige, nos dice lo que nos muestra su voluntad y de la forma que tenemos que relacionarnos con Él, con el propósito de que disfrutemos de una relación íntima, personal y plena con Dios. La revelación especial conlleva también la idea de el conocimiento. ¿En qué sentido? El conocimiento de Dios es necesario para la verdadera adoración de Dios, el verdadero servicio de Dios y la verdadera vida en este mundo ante Dios. Eso quiere decir que solo por medio de la revelación especial, del conocimiento que tenemos de Dios en la Escritura, podemos servir a otros. También acentuar el conocimiento o la necesidad del conocimiento de Dios no equivale a un intelectualismo religioso. La revelación, como dijimos, la revelación especial siempre es una revelación
que viene a remediar. O sea, como ya dije, a remediar lo que la propia revelación general no puede lograr, que es revelar al Dios verdadero, al Dios vivo y verdadero y redentor de los seres humanos. ¿Cuáles son los medios de esta revelación especial? En primer lugar, tenemos los eventos de la historia. Hay acontecimientos en la historia donde Dios nos da a conocer su revelación. Por ejemplo, en la elección de Abraham, el nacimiento de Isaac, en la asunción de José como ministro de Egipto, la liberación de Israel en Éxodo capítulo 12. Sumamos esto a la conquista de Israel, el retorno al cautiverio y toda la historia de Israel, son hechos o sucesos históricos que tienen propósitos revelacionales sobre la naturaleza de Dios. Él se manifestó como aquel Dios del pacto que elige a un pueblo y que hace un pacto con él, lo cuida, lo enseña, lo disciplina y lo vuelve a traer a la relación con él. También por medio del discurso divino. Toda la palabra de Dios, sobre todo los profetas, está de esta manera redactada. Vino mi palabra del Señor. El Señor dice, Jehová dice. Repetidas veces los profetas podemos encontrar esta sentencia. La revelación, la encarnación de Dios también, del Hijo de Dios, también es una revelación especial de Dios, o la máxima revelación de Dios. A nadie Dios le vio jamás, dice Jesús. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Jesús es la revelación. ¿En qué sentido? En que el acto se une a la palabra. Jesús no solo habló la palabra de Dios, sino que él mismo reveló quién era Dios. O sea, él era la palabra de Dios, la revelación más completa. En el número 4, en cuarto lugar, la Biblia es el registro divinamente inspirado, donde todos los demás, donde hallamos todos los demás medios de revelación especial. En la Biblia tenemos el registro del discurso divino, tenemos el registro de la historia de Dios y también tenemos la vida explicada y su obra, la obra de Jesucristo, explicada también en las Escrituras. Veamos entonces el contenido de la revelación especial. El profesor Charles Hodge, que ya lo habíamos citado, un presbiteriano del siglo XIX, escribe lo siguiente: todos los protestantes concuerdan en enseñar que la palabra de Dios, tal como se contiene en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, es la única forma infalible de fe y práctica. Nuestro catecismo también, el Catecismo Mayor de Westminster, dice, pregunta, ¿qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? En la pregunta número 3, y responde lo siguiente: lo que principalmente enseñan las Escrituras es lo que el hombre ha de creer respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre. Entonces, vemos que la Escritura es un mensaje verdadero en el cual debemos creer. Esto quiere decir que la palabra de Dios entonces no es solo descriptiva o relacional. ¿Qué quiero decir con esto? No es que solo da testimonio de una relación entre el escritor y Dios, sino que a pesar de dar testimonio de esa relación, siendo palabra de Dios para su pueblo y una revelación objetiva, vale decir, palabra de Dios para ser registradas en la Escritura, sería una revelación vinculante. Esto quiere decir que es prescriptiva. Si es objetiva, entonces es prescriptiva. Nosotros debemos obedecer la palabra de Dios. No es una invitación, no es que estemos leyendo la historia de cómo Dios se relacionó con Israel o la historia de cómo Dios se relacionó con un determinado profeta, sino que si creemos que es la palabra de Dios, entonces estamos vinculados a obedecerla. J.I. Packer
que dice lo siguiente. ¿Quién es Dios entonces? Primero, ha mostrado que es una persona, un ser que se llama a sí mismo yo y que nos habla de tú, que habla de tú a su pueblo. Segundo, Dios se ha demostrado como un ser moral. O sea, Dios ha mostrado en la Escritura que es un ser supremamente interesado en las cuestiones del bien y el mal, cuyos tratos con los seres humanos deben entenderse en términos morales, por cuanto estos están determinados por consideraciones morales. Tercero, Dios se ha revelado como fuente, sustentador y fin de toda la creación y de la humanidad en particular. La revelación entonces fue una revelación progresiva, fue progresivamente más amplia. Se dirigió a individuos, ¿cierto? Como Adán, Noé, a una familia, en la familia de Abraham, la tribu de Jacob, la nación de Israel, la raza de los judíos y luego el mundo completo. Llegó, como dijimos, a su máxima expresión en Cristo Jesús. La relación que existe entre la revelación especial y la escritura nos da paso para tratar el siguiente tema, que es la inspiración de la escritura. ¿Qué entendemos entonces por inspiración? Cuando hablamos de inspiración, estamos hablando de un asunto de suma importancia, por la siguiente razón. Cuando hablamos de la inspiración, estamos hablando de cómo se escrituró la Biblia, de cómo aquellas experiencias de tanto de los profetas como de los patriarcas fueron registradas y fueron conservadas también en el libro que hoy nosotros conocemos, o la colección de libros que nosotros conocemos como la Biblia. Dios ha hablado y su mensaje es registrado en la Escritura. En este proceso de inspiración han pasado hartas cosas y tenemos que entenderlas con cuidado, ya que se refiere al registro y la preservación de lo que Dios reveló. El teólogo sistemático Archibald Alexander Hodge, en un texto llamado Bosquejos de Teología, afirma que existen ciertas presuposiciones básicas para poder afirmar la posibilidad de la inspiración. Estos principios básicos son los siguientes. Primero, la existencia de un Dios personal todopoderoso. Segundo, que este Dios es trascendente e inmanente. Esto es, por un lado, Él está por sobre todo el universo creado, y también, por el otro, Él está cercano a su creación y se relaciona directamente con Él. Dios no es solo trascendente, porque si no seríamos deístas. O sea, Dios está por sobre todo y es totalmente distinto y no tiene ninguna relación con su creación, y prácticamente dejó abandonada la creación como un relojero, deja su reloj funcionando. Si Dios fuera solamente inmanente, seríamos panteístas, ya que Dios se confundiría y sería esclavo o prisionero de su propia creación. En tercer lugar, que este Dios ejerce un gobierno moral sobre su creación, recompensando o castigando a los hombres conforme al patrón moral que él ha establecido en la ley. También, en quinto lugar, que el ser humano, en vez de desarrollarse de una condición moral inferior, como lo hacen hoy día las teorías evolucionistas sobre la religión, que fue desarrollándose desde una primitiva religión politeísta hacia el monoteísmo que conocemos hoy en día. No, en condición distinta o en dirección distinta, la religiosidad, según la Biblia, se fue deteriorando. O sea, ha caído de su estado de perfección cuando fueron creados y el hombre es incapaz hoy día de salvarse a sí mismo. En sexto lugar, la integridad y veracidad histórica de las escrituras. Y en séptimo lugar, la verdad del cristianismo, en el sentido de que en él se encuentran expuestos los documentos sagrados. El profesor Leandro de Lima, un profesor de teología en Brasil, define de la siguiente manera la relación entre la revelación y la inspiración. En la revelación de Dios hay un momento de acto propiamente dicho
en que Dios reveló algo de sí mismo. Ese acto es tarea exclusiva de Dios. La inspiración es el momento en que esa revelación fue registrada. Entonces tenemos claro que por un lado el acto revelacional es un registro, es exclusivamente de Dios, y por el otro lado, porque es Dios quien se revela, y en segundo lugar, o la inspiración, el acto de registrar, es una obra humana divina. Por ejemplo, cuando Juan o Moisés son mandados a escribir un libro de la revelación que van a recibir. El doctor Hermenstein Pereira, en este libro, a ver si lo puedo mostrar bien, La inspiración y la inerrancia de las escrituras, el libro que está en portugués, da la siguiente definición. La inspiración es la influencia sobrenatural del Espíritu Santo de Dios sobre los hombres, separados por él mismo a fin de que registrasen de forma inerrante y suficiente toda la voluntad de Dios, constituyéndose ese registro en la única fuente de norma de todo conocimiento cristiano. O sea, una vez más reafirmamos que la teología nace de la escritura, o sea, de la revelación de Dios. La palabra entonces inspiración, que leemos en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. La palabra griega utilizada es theopneustos, es la que usamos, la forma como la usamos, parece ser inexacta, ya que la enseñanza de esta palabra es que Dios sopló desde dentro de la escritura y este no es el significado original. Como decimos entonces, la palabra no significa inspirado, sino más bien expirado, o sea, en vez de soplado para adentro, es soplado para afuera. La Iglesia cristiana universalmente confiesa que los escritores sagrados fueron influenciados por el Espíritu Santo para escribir los libros sagrados. Fueron guiados por él y registraron fielmente lo que Dios les reveló por inspiración del Espíritu Santo. Veamos entonces algunas características de la inspiración. Los cristianos siempre han confesado que la inspiración es verbal, orgánica y plenaria. Veamos las características. La inspiración verbal. Por ella se entiende que todo lo que está escrito no es palabra de hombre solamente, sino que es palabra de Dios. Eso significa que Dios se reveló a través de las palabras y que las palabras de los autógrafos originales son palabra de Dios. Inspiración orgánica, o también conocida como dinámica. Por ella se entiende que Dios no anuló la personalidad de los escritores, o sea, no fueron máquinas de escribir, por lo que ellos, siendo inspirados por Dios, usaron sus experiencias, investigaciones, estilos diferentes, conocimiento, etc. Por ejemplo, si nosotros leemos, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, cuando le escribe a Teófilo, dice que él ha investigado. También nos dice que en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16, dice así. En todas sus cartas se refiere, desde el 15. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia condenación. Entonces, Dios separa a determinadas personas con distintas características y no anula la propia personalidad que Dios mismo le ha dado. La inspiración también es plenaria en el sentido de que entendemos que toda la escritura, todas las partes de la escritura son inspiradas por Dios y lo que fue registrado en los originales fue la voluntad de Dios.
Ya vimos algunas, he mencionado algunas de las teorías, como la mecánica, que utiliza inspiración mecánica, que utiliza simplemente a los seres humanos como máquinas de escribir, lo cual es totalmente inexacto si leemos la escritura. Son distintos estilos, son distintas formas de comunicar, etc. Hay una teoría también anterior, que es la inspiración mental, que afirma que los pensamientos de los autores fueron inspirados, pero no las palabras. También estamos en desacuerdo con aquello. Hay otra que habla de la inspiración parcial, que es una teoría que dice que cada lector debe discernir qué partes de la escritura son inspiradas y cuáles no lo son. Bueno, claramente ninguna de esas se condice con la enseñanza escritural de la propia Biblia, ni tampoco con la enseñanza confesional. La Biblia, entonces, es la naturaleza de la escritura es que es una composición divino-humana. La Biblia, entre comillas, perdón, no la Biblia, sino que, entre comillas, lo que voy a decir, no cayó directamente del cielo. ¿En qué sentido? En que no cae mecánicamente o no cae con el libro totalmente organizado. Fue escrita por diversas personas que vivieron en épocas distintas, bajo diferentes circunstancias. El hecho de que la Biblia haya sido inspirada por Dios significa que, a pesar de todas esas diferencias, hay un solo mensaje. La divinidad y la humanidad de las escrituras deben ser defendidas por todos los cristianos bíblicos. ¿Por qué razón? Porque es necesario mantener ese equilibrio entre las dos. ¿Por qué? Porque si enfatizamos uno o enfatizamos el otro, tenemos errores hermenéuticos muy importantes. Entonces, la Biblia como libro humano necesita ser estudiada. Necesita ser estudiada tanto en su estilo gramatical, respetando también los hechos históricos allí registrados. O sea, tenemos que leerla con ojos de que es la palabra de Dios, pero las palabras dicen lo que dicen. Por lo tanto, no salimos ahí de una lectura o de una hermenéutica sin reglas, o más bien con la regla del propio lector. O sea, cada lector decide lo que le dice la Biblia. No, la Biblia tiene un mensaje claro al cual podemos llegar mediante una sólida hermenéutica. La Biblia da testimonio de su infalibilidad y también de su inerrancia. Podemos ver múltiples pasajes de la Escritura donde se nos dice esto. Hay testimonios que confirman que la totalidad de la Biblia es palabra de Dios. Pero ¿qué queremos decir con esto? La doctrina de que la Biblia es infalible dice que no hay error en la Escritura. Con esto afirmamos que la Biblia es completamente confiable. Su texto es completamente seguro. También debemos indicar que los que fueron inspirados fueron los autores, y también los textos que fueron inspirados fueron los autógrafos, o sea, los que salieron de la propia mano del autor. Bueno, y ustedes podrán decir entonces, no tenemos ninguna confiabilidad de que los documentos que tenemos disponibles son efectivamente confiables como una copia confiable de los originales. Debemos decir que sí. Debemos decir que, y esto es tema para introducción a la Biblia, pero debemos decir que sí. ¿En qué sentido? En que la Biblia es el libro de la antigüedad mejor atestiguado. O sea, la cantidad de testigos, y por testigo me refiero a documentos, ya sea pequeñas porciones o códices completos, el mejor atestiguado de su época. O sea, quien lo sigue es la Ilíada de Homero, con unos, no recuerdo si 60 o 600 testigos, y la escritura tiene, la Biblia, el Nuevo Testamento tiene, sin contar los que son de categorías más alejadas, como por ejemplo, o inferiores, como las citas que hay en leccionarios, etcétera. Solamente los que son realmente importantes son más de 5.000 y podrían llegar hasta 15.000 los testigos de la palabra de Dios, sobre todo del Nuevo Testamento. Entonces, ellos fueron fieles en registrar, no se desviaron de lo que Dios había dicho. Ahora, voy a citar lo que dice Theodoner.
Dice, muchas personas consideran que afirmaciones de orden histórico y científico en la Biblia no son necesariamente ciertas. A menudo se ha dicho que la Biblia está equivocada en ciertos datos históricos y científicos, pero este tiene muchas implicaciones para toda la confiabilidad del mensaje bíblico. Hay muchas cosas en la Biblia que no podemos verificar o falsificar. Cristo murió por nosotros, que somos salvos por la fe en Él, que Dios es un Dios soberano, que Dios es amor. Todas son afirmaciones que no admiten una verificación empírica. Pero sí encontramos en aquellas afirmaciones históricas y científicas donde sí podemos verificar lo que la Biblia dice. La Biblia no resulta confiable. ¿Cómo va a creer en todo lo demás que la Biblia afirma? ¿Qué decimos a esto? Debemos decir que la Biblia no es un libro ni de botánica, ni es un libro de ciencia. Y que los escritores bíblicos escribieron desde su propia perspectiva y hablaron desde su propia perspectiva. Por ejemplo, cuando leemos en el libro de Josué que el sol se detuvo, está simplemente describiendo desde la mirada del propio escritor. Hoy día hablamos de puestas de sol. Sabemos en esta era científica que el sol no se pone, sino que es la Tierra la que gira en torno a él. Pero todavía entendemos que desde la mirada del observador, cómo el sol se esconde, en nuestro caso, en el Océano Pacífico. La Biblia es infalible porque ella es palabra de Dios y Dios reveló lo verdadero. Quiero poner otro ejemplo. Sabemos que la semilla del grano de mostaza no es la más pequeña de todas. Entonces tendríamos que decir, wow, Jesucristo dijo que la más pequeña de las semillas era la semilla de mostaza, entonces la Biblia no dice la verdad. Bueno, no estaba hablando de botánica. Lo que quería reflejar Jesús era el potencial que tenía el reino de Dios en crecer. No estaba dando una charla sobre botánica. Entonces, la escritura sí nos da certeza en cuanto a lo que ella está hablando. O sea, la palabra de Dios es palabra de Dios porque Dios la ha revelado. Entonces, cuando preguntamos, ¿tiene errores la Biblia? No tiene errores la Biblia. ¿Por qué razón? Porque los aparentes errores no son errores que afecten el mensaje central de la Escritura, como ya advertí acerca del grano de mostaza. Jesús estaba enseñando sobre el reino de Dios. Esto no puede ser una puerta abierta para nosotros decidir qué es y qué no es falible o infalible o inerrante o no. Por ejemplo, tenemos la historia de uno de los reyes de Israel. Tomé la nota, pero no recuerdo dónde está. Ya voy a poner el nombre. Creo que es Omri. Y el cronista dice que Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor. Sencillo. Uno dice, pero si uno estudia otros textos, otras fuentes, podemos identificar que este rey tuvo un comercio bastante extendido, bastante prosperidad económica, pero al cronista lo que le interesaba era su relación con Dios. Entonces, ¿qué hizo la Biblia? ¿Se equivocó? No, simplemente el cronista omitió la información que no era relevante para su propósito religioso. Entonces, en términos de la inerrancia, hoy día tenemos un debate muy acalorado al respecto, pero debemos decir lo siguiente, que podemos confiar que la palabra de Dios nos da la información necesaria y suficiente para conocer a Jesucristo. Y algunas cosas pueden no, no coincidir con la ciencia actual, pero eso es porque o el desarrollo no lo permitía, o simplemente estaba hablando desde la perspectiva del propio observador. ¿Qué podemos decir respecto a esto? Podemos decir que los autores, al ser orgánicamente inspirados, ellos registraron
infaliblemente las cosas tal y como las veían. O sea, no estaban errando en la información que daban. Por eso encontramos en la Biblia descripciones que nos parecen erradamente científicas. Podemos decir entonces que la Biblia no es un tratado de ciencias naturales, sino que se propone mostrar la historia de la redención. Cuando se dice que la Biblia es inerrante, quiere decir que todo lo que la Biblia enseña, sea religioso, moral, social, físico, es absolutamente verdadera y libre de error. Esto no significa que dice toda la verdad sobre todo lo que enseña, sino que todo lo que enseña es verdad. El escritor, el profesor Leandro Lima, en su libro Razón de la Esperanza, Teología para Hoy, dice lo siguiente. La inspiración de la Biblia no exige que ella use un lenguaje científico en sus afirmaciones. El lenguaje de la Biblia es el lenguaje del hombre común. En ese sentido, la Biblia dice que el sol gira alrededor de la tierra, que el viento sopla y otras afirmaciones fenomenológicas, o sea, que pueden ser vistas desde la perspectiva común. Debe ser entendido que la Biblia no pretende ser un compendio de química, de física o de geología. Por lo tanto, ella no tiene necesidad de utilizar los lenguajes propios de esas ciencias. La inerrancia también no exige que una estricta conformidad con las reglas de la gramática. A los mejores escritores se les ha permitido errar, comillas, por causa de la comunicación, el propio uso de figuras de lenguaje como la hipérbole, exageración, la sinécdoque, el menor por el mayor, la metonimia, un nombre por el otro, no comprometa la doctrina de la inerrancia. En el contexto de la inerrancia, las exageraciones literarias de la Biblia, como lo poético o lo apocalíptico, necesitan ser entendidas a partir de sus propias peculiaridades. Las imágenes fabulosas, fantasiosas, son condicionadas a su propio género y deben ser consideradas a partir de su interpretación y no de la perspectiva literal. El hecho de que la Biblia no da explicaciones científicas complejas sobre la geografía o sobre la geología no implica que haya una imprecisión. Eso sería el caso si las informaciones fuesen falsas, pero si son limitadas, aún son verdaderas. Y cierro la cita del profesor Leandro Lima. Entonces, lo que hemos visto aquí sobre la infalibilidad y la inerrancia nos debe llenar a tener un profundo aprecio y reverencia para con la Biblia. La Biblia no es un Dios de papel, sino que es la palabra del Dios vivo y verdadero. Nuestra aproximación a la Biblia debe ser con absoluta humildad. No somos sus jueces, sino que somos sus siervos. Dios se nos ha revelado en ella. Debemos estudiar la palabra de Dios con fe como alimento para nuestra fe, para nuestra vida espiritual. Su estudio nos llevará a tener una comunión más estrecha con el Señor de la palabra. Citando nuevamente al profesor Leandro Lima, concluimos esta parte diciendo lo siguiente. El Dios de la Escritura es el Dios que desea estrechar la relación de la alianza con su pueblo. Él se reveló en esas antiguas páginas porque desea que los conozcamos mejor y para que lo amemos con más intensidad. Al estudiar esas sagradas letras, podemos tener absoluta convicción de que estamos sumergiéndonos en algo no apenas sagrado, sino confiable, y que puede aumentar nuestra sabiduría y nuestro vigor espiritual y nuestra esperanza. La palabra del Señor es verdadera. Ella no contiene errores, pues Dios, quien la inspiró por medio de su Espíritu Santo, la preservó de todo error.